tu mundo empieza hoy. Mejores hábitos, juntos somos mejor. Julio y Mike, aquí están para ti. Cerebro en movimiento, tu lugar para vivir. Llevo ya varios años aprendiendo sobre filosofía estoica. He aprendido mucho sobre Marco Aurelio, sobre Séneca, sobre varios filósofos, pero quien me abrió las puertas, el camino a toda esta filosofía, primero fue Tim Ferriss, pero fue Tim Ferriss a través de alguien más, a través de Ryan Holiday. Ryan Holiday tiene un libro que fue por el que comencé, que se llama El obstáculo es el camino o The Obstacle is the Way. Y justamente ese libro empezó a revolucionarme muchísimo, me empezó a ayudar a tener una perspectiva diferente de la vida. Durante muchos años yo era víctima, o así me hacía ver, de mis circunstancias. Es decir, dejaba que todo mi contexto e incluso las decisiones que yo tomaba no me influenciaran mucho más de lo que yo quisiera, e incluso todo este contexto me delimitaba en mis formas de pensar, de acercarme a la vida, a las personas, lo que estudié, mis primeros trabajos. Poco a poco empecé a ir tomando un poco de conciencia gracias a esta filosofía, que realmente yo tengo el control a pesar de cualquier circunstancia externa, a pesar de cualquier contexto familiar, amistad. Yo puedo tener una decisión, una palabra en lo que es mi vida. Yo puedo tomar el control por completo, por lo menos, de cómo reacciona a todas estas circunstancias. No quiere decir que yo voy a tratar de cambiar mi entorno si es que las circunstancias están sucediendo rápidamente, abruptamente, y están sucediendo cosas malas, tal vez. Sería difícil. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema, justamente cómo estos obstáculos que se van apareciendo en la vida son realmente el camino. Yo soy Julio Rush, esto es Cerebro en Movimiento, y hoy quiero hablarles de este tema que este año en lo personal me está marcando muchísimo. Durante muchos años yo estuve aprendiendo sobre esta filosofía, estuve tratando de llevarla a la práctica. Sin embargo, justo cuando las cosas van bien, cuando las cosas marchan bien, pues es realmente sencillo decir que uno vive estoicamente. Sin embargo, justamente cuando empiezan a aparecer ciertos problemas, circunstancias en la vida, uno cae al nivel de sus hábitos, ¿cierto? Entonces, si durante muchos años yo fui alguien que era víctima de las circunstancias, cuando las cosas van mal es muy difícil para mí todavía no sentirme como una víctima. Sin embargo, estos libros estoicos, estos filósofos estoicos, Séneca, Marco Aurelio y demás, me han traído muchas enseñanzas, y justamente es lo que les quiero compartir el día de hoy. Que este libro, The Obstacle is the Way, de Ryan Holiday, me abrió el panorama y fue mi puerta de entrada a este mundo, y es por eso que lo tomo el día de hoy. Es muy probable que cuando pasamos por estas circunstancias difíciles, parezca que es el camino hacia adelante de nuestra vida puede ser oscuro y abrumador. Sin embargo, es justamente hacia donde yo les sugeriría que tendríamos que ir caminando, hacia ese lugar oscuro y abrumador, porque después de pasar esa oscuridad es en donde, por lo menos en lo personal, y desde muchas circunstancias que he pasado en mi vida, y específicamente este año estoy pasando por muchas circunstancias que sé que atravesar por ese periodo de oscuridad y por esa incertidumbre y por toda esa neblina que no me deja ver claramente hacia dónde tengo que ir, es hacia dónde realmente tengo que ir. Hablando un poco sobre el libro The Obstacle is the Way, el libro es
deja muy claro cómo los obstáculos no son algo que debemos de evitar, ¿no? La cultura hoy en día, nuestras circunstancias nos están diciendo constantemente que debemos de aspirar a tener una vida tranquila, relajada, mientras más tiempo pasemos en un sofá viendo la televisión, viendo redes sociales, estar pegados a cualquier tipo de pantalla, ya sea televisión, teléfono, computadora, tablet, es sinónimo de ya sea descanso, sinónimo de éxito, sinónimo de prefiero estar entretenido, entretenida, viendo cosas que pues no me generan ningún tipo de problemática. Y lo que está comprobado es que después de esas sesiones fuertes de dopamina barata, le llamo, es cuando realmente el ánimo decae, porque uno tiene estos shots de dopamina rápida en donde se vuelve adictivo estar teniendo uno tras otro, y entonces cuando por cualquier circunstancia dejas de tenerlos, pues se vuelve adictivo y uno quiere regresar hacia allá. Eso lo estoy tomando como la referencia de si yo tengo un problema realmente importante en mi vida, algo que solucionar, alguna circunstancia que estoy atravesando, y voy y me distraigo y no enfrento las circunstancias que estoy teniendo, pues realmente estoy evitando el obstáculo, me estoy yendo tratando de que el obstáculo se solucione, la problemática se solucione por sí misma, y no estoy haciendo algo para solucionarlo por mí mismo, ¿cierto? Entonces, el libro habla justamente que los obstáculos son algo que debemos de enfrentar. Esta frase está inspirada en las meditaciones del emperador romano Marco Aurelio, que escribió algo que dice más o menos así: lo que se interpone en el camino, avanza el camino. Lo que se pone en el camino se convierte en el camino. Entonces, esta idea, que en principio puede parecer difícil de aceptar o pues sí, de llevar a cabo, se convierte en una de las enseñanzas más poderosas que podemos incorporar en nuestra vida diaria. Porque hay que recordar que la vida no es lineal, no es que ya haya pasado un momento malo y entonces del momento malo ya vienen únicamente cosas buenas. En la vida no, eso no es cómoda y no siempre salen las cosas como planeamos. Por ejemplo, les decía que, de hecho, si me pongo a revisar los últimos años de mi vida, he tenido que atravesar por varias pérdidas, personas, mascotas, circunstancias que me hacían muy feliz y que de un día a otro tuve que dejar ir. Y me sigue pasando. Entonces, la vida no es como yo la tengo planeada, no me quita el norte, pero sé que justamente estas circunstancias en donde van desapareciendo algo que ya no tenía, es algo que tengo que atravesar y no tengo que distraerme y no tengo que dejarlo de lado. Por algo está en el camino y entonces tengo que atravesarlo. Entonces, lo que define verdaderamente nuestra experiencia no es lo que sucede, no es esa pérdida, no es la ausencia de lo que nos hacía felices en estos ejemplos que les estoy poniendo, sino la reacción ante eso, ¿cierto? Les conté en algún otro episodio que en noviembre de 2023, mi perrito, Churro, quien era mi mejor amigo, mi compañero, estuvo conmigo durante toda la pandemia. Teníamos muchas rutinas juntos, muy lindas, y éramos prácticamente inseparables. Es el perrito más bonachón que he conocido, el más tierno. Siempre digo que es un perrito sabio que llegó a mi vida a enseñarme mucho sobre la vida. Y de pronto una de sus enseñanzas fue su partida. Y justamente lo tomo como una enseñanza. Sé que pude haber tenido otras reacciones, enojarme con la vida misma y decir, ¿por qué me quitas a un perro tan bueno? Todavía podía tener muchos años con él y podía estar enojado con la vida y podía estar, no sé, frustrado, y pude haberme quedado en eso. Sin embargo, desde el momento en el que Churro fallece en mis brazos, desde ese momento lo único que tengo es gratitud, agradecimiento, mucho agradecimiento hacia él por todas sus enseñanzas y por toda su compañía, por haber estado conmigo en la pandemia, por haberme dejado que lo cuidara y por haberme dejado estar con él y aprender de él, y eso, todo lo que me enseñó. Y entonces eso es algo que he tratado con el paso de este
año y medio casi que ha pasado desde su partida, es algo que yo he tratado de llevar a cabo, que ese suceso no quise evitarlo, no quise entretenerme, no quise ignorarlo, no quise prácticamente barrerlo debajo de la alfombra, sino más bien vivirlo, eh, pasar por todo el duelo, por todas las etapas del duelo que sigo pasando. Y eso, sé perfectamente que eso es algo que yo tenía que pasar. Y como ese ejemplo de churro, tengo amigos, amigas que se han ido de mi vida, que quise mucho en su momento y que hoy ya no forman parte de mi vida. Y es exactamente lo mismo. En lugar de estar enojado, molesto, triste, lo que sea, no trato de no tener ningún tipo de resentimiento, enojo, y si llega es trabajarlo, analizarlo, si llega esa tristeza, melancolía, lo que sea, es atravesar, trabajarla, ¿no? Aquí es donde también les puedo sugerir, vayan a terapia, tengan con quién platicar todas estas cuestiones, porque todos estos libros, filósofos, yo lo veo como herramientas que van sucediendo a lo largo de la vida, que van llegando y que entonces son eso, herramientas para que podamos ir echando mano, pero justamente terapia también es una de las herramientas más fuertes y poderosas y que entonces, si vamos teniendo todo este arsenal de herramientas, podemos aspirar a tener una mucho mejor vida, mucho más plena, mucho más eh, fácil de llevar cuando llegan problemas y por supuesto cuando llegan esos momentos buenos, cuando llegan buenas noticias, cuando estamos en situaciones completamente positivas, pues por supuesto todas estas herramientas también ayudan para que no sea ese punto contrario, que justamente también es lo que sucede hoy en día en la sociedad, es cualquier cosa buena ahora se vuelve exponencial, ¿cierto? Entonces, eh, si tuviéramos que ver en una gráfica nuestros sentimientos, pues bueno, con todos estos shots de dopamina, por supuesto que todo se va al cielo, pero entonces cuando está tan alto, pues debe de caer también al suelo, ¿no? Entonces vamos de arriba para abajo y no hacemos otra cosa más que ir rebotando cuando en realidad debemos aspirar a tener una vida buena, una vida que podamos atravesar las cosas que pues no son gratas, pero también las cosas que son buenas, es sí apreciarlas, vivirlas, disfrutarlas, pero también saber que todo lo bueno está con nosotros hasta cierto momento y todo lo malo también está con nosotros hasta cierto momento, ¿cierto? Entonces, regresando un poco a que la vida no es lineal, no siempre es cómoda, eh, las cosas no salen como las planeamos, lo que define nuestra experiencia en este plano, en esta vida, es cómo reaccionamos ante ello. Y en ese libro, justamente Ryan Holiday dice que existen diferentes disciplinas, les llevan, que podemos verlos como tal vez reglas o teorías, ¿no? En donde está la disciplina de la percepción, ¿no? En donde justamente se parece mucho a lo que les estaba diciendo en estos momentos, en donde la percepción es tomar lo que está en ese camino, ¿no? Ya sea algo bueno, algo malo, alguna problemática que estemos atravesando en el trabajo, en la familia, en pareja, con nuestros hijos, lo que sea, verlo en su justa medida, sin tratar de llevarlo ni hasta arriba ni hasta abajo, es simplemente verlo de la forma más objetiva posible, ¿no? Los estoicos nos invitan siempre a observar lo que sucede sin cargarlo de emociones negativas o positivas. Un ejemplo que se menciona en el libro es el caso de Thomas Alva Edison, ¿no? Quien al ver su fábrica arder en llamas, en lugar de lamentarse y estar enojado con la vida, vio una oportunidad de renovarse y mejorar, ¿no? Y ahí es en donde pregunta cosas como qué pasa cuando nos enfrentamos a una pérdida o un cambio inesperado. Lo estamos viendo como una tragedia o como una oportunidad para aprender algo nuevo. Esto resuena completa y absolutamente con este año tan complejo que he tenido. Definitivamente son estas últimas frases que les estoy compartiendo. El obstáculo es el camino. Todo lo que tenía estaba en un punto muy bueno de mi vida y entonces de pronto cuando ya no está, ahora es, bueno, ¿eso qué me está enseñando a mí? Muchas veces está esta frase que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto?
¿cierto? Eso puede estar en nuestro inconsciente programado y puede ser lo que les decía, es lo más bajo que caen a nuestros hábitos. Sin embargo, podemos replantearnos esa pregunta y decir, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué voy a aprender de esto? ¿Y hacia dónde puedo llevar estos aprendizajes que estoy teniendo en la vida? ¿Cierto? Estos aprendizajes vienen de esta filosofía estoica, vienen en este libro y entonces nos invita a tener una mente ecuánime, desapegada de las emociones, entendiendo que lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos y nuestras reacciones. Podemos controlar nuestros pensamientos y nuestras reacciones. Entonces, eso nos lleva al siguiente principio o disciplina o teoría que se llama la dicotomía del control. Esto viene de Epicteto, otro estoico, que nos dice que hay cosas que no podemos cambiar y son esas cosas las que debemos aceptar. Los estoicos no nos invitan a ignorar el dolor, sino a aprender a manejarlo sin que nos controle. De hecho, hay varias religiones, entre ellas la católica, que en algunas de sus oraciones dicen justamente eso, ¿no? Dame la serenidad para aceptar las cosas como son, ¿cierto? Entonces, es justamente también la filosofía estoica, es eso. Hay cosas que no podemos cambiar, por lo tanto, podemos aceptarlo. Y entonces, en la disciplina de la acción o en la teoría de la acción, pasando ya a la siguiente, es que la vida no se resuelve solo con pensamientos, por más poderosos que sean, ¿cierto? Entonces, sí, una parte, la primera que estábamos hablando, es los pensamientos, ver las cosas como son, pero los pensamientos no lo son todo. Los pensamientos no nos van a ayudar a resolver las cosas. Es necesario tomar acción, actuar. La acción en los estoicos no se refiere a una acción impulsiva o caótica, sino a la capacidad de hacer lo siguiente que tenemos que hacer sin miedo a lo que está por venir. Entonces es súper importante tomar una decisión, continuar el camino, ir hacia adelante, no importa lo que haya sucedido, tenemos que tomar acción, caminar hacia ese obstáculo para poder atravesar, tomar el aprendizaje de ese obstáculo y continuar. En el momento en el que capturamos o empezamos a capturar ese aprendizaje es cuando la neblina se empieza a disipar y empieza a ser un poco más claro ese camino. Esto de tomar acción, por pequeña acción que se tome, definitivamente nos va a llevar hacia adelante. Esto implica concentrarnos en lo que está en nuestras manos, ¿no? Una acción a la vez. Este es el enfoque de los estoicos, dar lo mejor de nosotros mismos en lo que podemos controlar sin obsesionarnos con los resultados. De nuevo, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Recuerdan Memento Mori, ¿no? Dar siempre todo, dar siempre lo mejor, sin miedo. Hay que recordar, y justamente parte de la filosofía estoica es que tenemos un número limitado de días, meses, años, horas, me atrevo a decir, en este mundo. Por lo tanto, ¿estoy haciendo lo mejor que puedo hacer en estos momentos? ¿No? Es una de las preguntas que siempre me estoy haciendo y entonces se las comparto simplemente para eso. En los momentos en los que suceden cosas muy malas es difícil tener este tipo de pensamientos y de tomar acción hacia algo positivo. Sin embargo, siempre se puede, ¿cierto? Entonces, aunque sea muy pequeño ese paso, lo importante es darlo, porque esto se trata de aceptar que no siempre podremos controlar el gran todo, pero sí podemos controlar nuestras pequeñas acciones diarias. Y entonces, en mi experiencia, esos pequeños pasos me han permitido avanzar, incluso cuando no veo el camino claro. Una tercera disciplina es la disciplina de la voluntad. De nuevo, podemos verlo como teoría de la voluntad, en donde esta disciplina se refiere a que tenemos una capacidad de mantenernos firmes y fuertes, incluso cuando las circunstancias externas nos llegan a sacudir, ¿no? Marco Aurelio decía que debemos de construir lo que él llamó la ciudadela interior. La ciudadela interior es un concepto que él creó en donde él decía que esto es un refugio mental donde nada externo puede destruir nuestra paz, ¿cierto? Entonces, tener un espacio interno en donde tenemos una serie de pensamientos que nos llevan a un lugar de estabilidad y de paz. Esta tercera disciplina de la voluntad, esta ciudadela interior,
De hecho, acaba de salir en la tercera temporada de White Lotus y se volvió viral y se hicieron muchos videos al respecto, TikToks, Reels y demás. Es el concepto de amor fati. Amor fati no es otra cosa más que amar el destino. De hecho, hay en el final de temporada, me parece que ahí es en donde explica uno de los personajes principales este concepto. Este concepto habla sobre amor fati, nos invita a aceptar todo lo que nos ocurre, no solo con resignación, ¿no? No es aceptar y ya, sino es también agradecer que haya sucedido. Esta aceptación no significa conformarse con la injusticia, ¿no? Eso es muy importante. Eh, Amar el destino quiere decir que debemos de reconocer que incluso en los momentos más difíciles que puede tener un ser humano, nos pueden enseñar algo valioso. A veces lo que parece una pérdida es en realidad un camino hacia algo mejor, hacia diferentes aprendizajes. Entonces, amor fati, ama lo que sucede, ama ese obstáculo, y amar me va a traer algo bueno, algo positivo, ¿cierto? Porque si vemos objetivamente lo que está sucediendo, no es ni bueno ni malo, simplemente es. Y entonces nosotros le damos la interpretación. Y entonces, si podemos obtener algo bueno, algún aprendizaje, algo que nos ayude en diferentes áreas, en diferentes esferas de nuestra vida, hay que recordar que cuando una de las esferas de nuestra vida mejora, es mucho más factible que el resto también se acompañen, se nivelen. Entonces, si podemos traer esos aprendizajes a alguna de estas esferas, es probable que nos esté ayudando como un todo y como un todo a esa ciudadela interior, a nosotros mismos, ¿cierto? Ahora bien, sé que aplicar estos principios en la vida cotidiana no es fácil. Ahora pues yo estoy tratando de hacer un resumen y hoy ya hacia atrás puedo hacer un resumen de lo que sucedió con Churro, con amigos, con amigas, con diferentes circunstancias, con trabajos, incluso con cosas sencillas. Pues hay una anécdota muy graciosa en la cual un día fui a mi taquería favorita y pues resulta que habían quitado mi taco favorito de la carta de esa taquería. Y entonces ese día me sentí devastado porque tenía todo un ritual alrededor de mis cenas en esa taquería. Y sí, me sentí devastado, triste. Entonces ya no iba a ser lo mismo. Mis rituales me habían quitado algo. Y entonces una de las pequeñas acciones que tomé fue escribirles y decirles, oigan, ¿cómo es posible que me hayan quitado esto de si era de la carta, si era mi taco favorito? Llevo demasiados años. Qué pérdida tan grande, ¿no? Pero tomé esa pequeña acción, simplemente fue escribirles, ¿no? Bueno, no sé si fue mi reclamo, no sé si recibieron muchos más reclamos, pero el haber hecho esa pequeña acción, me contestaron un par de días después y resulta que lo habían regresado a la carta y al sistema y entonces ya puedo ir a la taquería y entonces eso regresó, ¿cierto? Entonces, como eso hay muchos ejemplos. Una de mis clases favoritas de fitness, la profesora ya no va a estar, la coach ya no estará, y entonces también, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿No? Era mi clase favorita de los lunes, era mi forma de empezar la semana, era una de las cosas que más me motivaba, y entonces ahora ya no va a estar, y entonces, bueno, en lugar de quedarme en el ya no voy a hacer nada, ya no quiero ir, ya para qué, o ir y seguirla, y entonces irme a las 6 de la mañana todos los miércoles a otro lugar, o sea, tal vez vienen cosas mejores, ¿cierto? El obstáculo es el camino y de aquí es en donde vienen mejores cosas. Yo decido reaccionar de una manera más positiva, es ver qué es lo que me va a traer de positivo cada una de estas circunstancias, que hoy estoy tomando ejemplos todavía no tan profundos, tan intensos como la pérdida de un familiar, de un ser querido, porque ahí es mucho más difícil aplicar la filosofía. No es imposible, de hecho, sería bueno traer todos estos conceptos y aplicarlos en esos momentos tan complejos, pero hay que empezar con estos pequeños momentos que les acabo de compartir, porque si lo vamos aplicando en esos momentos es mucho más fácil ser familiares y estar en constantes recordatorios de, claro, esto está sucediendo, pero puede traerme algo más. ¿Para qué me está sucediendo? No por qué a mí, sino para qué me está sucediendo, ¿cierto?
Sobre todo porque estamos, ¿no? Nos enfrentamos a muchas dificultades modernas, ¿no? Tenemos muchas presiones en el trabajo, tenemos muchas expectativas sociales, tenemos estándares que las mismas redes sociales nos están imponiendo. Eso nos llevan a crisis personales, ¿no? Y tenemos una inmediatez, una rapidez con la que estamos viviendo. Entonces, los estoicos lo que nos ofrecen entonces es como este sistema operativo mental, ¿cierto? Esta ciudadela en la cual nos ayuda a responder de una forma un poco más calmada frente a todo este caos, ¿no? Incluso un poco más racional ante todo esto que sucede. Entonces, para ir cerrando un poco y este capítulo es, ¿cuáles son algunas formas prácticas de aplicar estos principios? Bueno, focalizarse en lo que podemos controlar, ¿cierto? Que está en nuestras manos el día de hoy para poder solventar lo que sea que nos está sucediendo, que está en nuestras manos, cómo podemos tomar control de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, en lugar de quedarnos atrapados en el miedo y en la frustración por lo que no se puede cambiar. Hay que tratar de salirnos del miedo o de la frustración. El crecimiento está del otro lado del miedo y la frustración no nos ayuda a avanzar. Es un lastre que hace difícil eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos controlar? También otra cosa que podemos empezar a hacer hoy es reencuadrar los desafíos, ¿no? El reencuadrar los desafíos es cambiar nuestra perspectiva sobre los obstáculos, sobre las dificultades que tenemos en el camino, y esta nueva perspectiva puede transformar una situación negativa en una lección. Cada dificultad es una oportunidad para crecer, para mejorar nuestra resiliencia. También está el tomar acción decisiva, ¿no? La acción es lo que nos mueve, aunque no tengamos el panorama completo. Lo importante es dar el siguiente paso hacia lo que queremos lograr. Un paso a la vez, una pequeña acción a la vez, pero lo importante es movernos hacia adelante. Y por supuesto, habrá cuestiones, como en el ejemplo que les di el día de hoy hoy yo no podía cambiar la muerte de mi mascota. Entonces, esto puede ser uno de los más difíciles de aplicar, especialmente en una era en la que no nos sentimos responsables de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero es fundamental. Aceptar lo que no podemos cambiar nos da la paz para concentrarnos en lo que realmente podemos transformar. Aunque los principios estoicos nos enfocan en la autodisciplina y la fortaleza interna, no debemos olvidar que la vida también se trata de estar conectados con los demás. A veces enfrentar los obstáculos no es un viaje solitario. Buscar apoyo, compartir nuestras experiencias y aprender de los demás es parte del proceso. Las emociones son una parte natural de la vida, pero los estoicos nos enseñan a no ser dominados por ellas. Al final, me gustaría cerrar con una pequeña reflexión personal. Como les conté, este año ha sido muy desafiante para mí, pero también sigue siendo un año de mucho crecimiento. Cada obstáculo me está enseñando algo, me está llevando a ver la vida de una manera completa y absolutamente diferente. Me está llevando a estar platicándoles estas cosas en este podcast, me está llevando a tener este podcast, me está ayudando a compartir cada vez más. Y como les mencioné, no siempre es fácil aplicar la filosofía estoica, pero lo que sé es que al enfrentar los obstáculos con una mentalidad de aprendizaje, he llegado a lugares que no habría imaginado. La vida es compleja, ¿sí? Y aunque los principios estoicos son muy poderosos, sé que no son la solución para todo. No todo se resuelve con fuerza de voluntad y cambio de perspectiva. A veces es necesario aceptar nuestras vulnerabilidades y buscar ayuda cuando lo necesitamos. Por eso es que les recomendaba tener por lo menos alguien con quien hablar si no puedo acceder a terapia por cualquier razón que tengamos. Busca a un familiar, a un amigo, a alguien o diferentes personas con quien sé que puedo estar platicando sobre cómo me siento, sobre mis problemas, sobre estos desafíos, ¿cierto? En general, enfrentarse a los obstáculos es mejor que evitarlos. Entonces, esto nos puede llevar mucho más lejos de lo que pensamos. Muchas gracias por escucharme en este episodio de Cerebro en Movimiento. Yo soy Julio Roche. Si te resueno algo de lo que compartí el día de hoy, espero que encuentres la fortaleza para enfrentar tus propios obstáculos y recuerda que el camino está en lo que se interpone, no en lo que evitamos. Hasta la próxima.